No sé si... que me espero un poco. Paro esto, no ha corrido el tiempo. El título, ¿cómo convertir la tristeza en gozo? Quizá pueda ser atractiva, ¿no? Es decir, ¿el mundo está triste? ¿Qué diríamos? Que sí. En general, alguien puede decir que no, evidentemente puede haber diversas posturas, pero decidí investigar un poco. Tampoco hice una grande investigación, pero un poco. Ahí estuve leyendo. Y, por ejemplo, alguien decía que a todos nos gustaría ser un poco más felices. Esta persona que escribía decía, el problema es que muchas de las cosas que determinan la felicidad están fuera de nuestro control. Así es como lo escribía. Estoy hablando de artículos seculares. Decía también, algunos están predispuestos genéticamente a ver el mundo de color de rosa y hay quienes lo ven todo más oscuro. Pero concluía al final del artículo, en general se observa un declive de la felicidad y un incremento de la depresión y el suicidio. Era la conclusión de esta persona que escribía. Por otro lado, otra fuente, según la cadena CNN, en base a una encuesta de Gallup a 154,000 personas en 146 países, dice que dio a conocer unos aterradores resultados. Bueno, así lo leo tal cual lo decía. Dice que esta encuesta determinó que estamos en un mundo más estresado, preocupado, triste y dolido. Dice, en niveles nunca antes vistos. El mundo alcanzó el nivel más bajo de felicidad en una década. Entonces, según datos estadísticos, más allá de la percepción que podamos tener, los datos estadísticos dicen, las encuestas, que vivimos en un mundo más triste, más preocupado, más estresado. Los índices de depresión y suicidio se incrementan. Esto es un poco la realidad que nos toca vivir. ¿Por qué digo esto? Y con referencia al título, si miramos nuestro pasaje, los discípulos, por lo que estaba sucediendo, por lo que Jesús les decía, por lo que ellos observaban, estaban tristes. Los discípulos de Jesús estaban tristes. Evidentemente eran otras circunstancias, otros motivos, pero era la situación de los discípulos. Jesús está hablando de gozo, que vuestro gozo sea cumplido. Y pregunto, de acuerdo a lo que he leído anteriormente, ¿realmente está fuera de nuestro control la felicidad o el gozo? Es una pregunta poco ahí ambigua. Hace rato Teo decía, esto solo está en manos de Dios, por supuesto, pero hay algo que nos toca a nosotros, hay algo que podamos hacer para que la tristeza se convierta en gozo. Y voy a intentar responder esta pregunta basándome en el pasaje. Es una pena que tengamos problemas técnicos y no podáis visualizar los 3 puntos que vamos a tratar. Primeramente, número 1, dejando que Dios haga la transformación, basándonos en los versículos 16 al 22. Luego, número 2, pidiéndoselo a Dios en el nombre de Jesús, versículos 23 al 28. Finalmente, confiando en Jesús. Vamos a pasar al punto número 1, dejando que Dios haga la transformación. ¿Hay algo que podamos hacer para que la tristeza se convierta en gozo? Bueno, número 1, dejemos que Dios haga la transformación. Es interesante cómo Jesús escribía, cómo Jesús hablaba y cómo lo vemos nosotros escrito, porque en la primera parte, versículo 16, dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Es un poco encriptado, de hecho los discípulos lo decían tal cual. Bueno, y me veréis porque yo voy al Padre. ¿Qué es esto que nos dice? Decían los discípulos. ¿Qué quiere decir con todavía un poco? Fijaros, los discípulos desde ese momento preguntaron, dijeron, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis.
no entendemos lo que habla. Y evidentemente esto, lo de un poco y me veréis y un poco y no me veréis, o viceversa, evidentemente no lo ponía fácil. No quiero alargarme sobre este tema, porque no es el énfasis de nuestro pasaje, pero hay hasta 4 o quizá más posturas de lo que puede significar todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Primero, que dentro de poco moriría y por tanto, mientras estaba en la tumba no le verían. Luego resucitaría y le verían. Hay otras opciones, que por ejemplo, que Jesús se iba al Padre y ya no le verían, pero luego vendría, cuando viniera el Espíritu Santo, Jesús volvería en el Espíritu. Hay otra posibilidad en la que ellos mismos, cuando partieran de este mundo, pues estarían en la presencia de Dios. No le verían y luego le verían. Incluso algunos sostienen y hablaban de la segunda venida. En lenguaje propio de la Biblia, por ejemplo, Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, nos podemos enrollar hasta donde queramos con esto de un poco, todavía un poco. ¿Qué significa un poco? Pero veréis que la propia palabra nos responde. Vamos a continuar en el que es el énfasis de estos versículos. Versículo 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esa es lo que queremos resaltar. Lo que importa es que la tristeza se convertiría en gozo. Gracias. Bueno, estamos aquí en el punto número 1. Aunque Jesús los lleva a la parte importante, que es la parte final del versículo 20, lo cierto es que Él sigue hablando de esta forma. Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Y quizá los discípulos podrán decir otra vez, ¿a qué se refiere? Pero podemos tener más claridad en cuanto a lo de un poco, porque cuando dice que ellos llorarían y lamentarían y el mundo se alegraría, casi que vemos con más claridad que se refiere a su muerte y a su resurrección. Cuando Él muere, ¿qué pasa con sus discípulos? Se alegran, se entristecen, y el mundo, el que se oponía a Jesús, se alegra, pero luego esto cambia, Jesús resucita, ¿y qué pasa con los discípulos? Se alegran, se gozan, ese dolor, esa tristeza se convierte en gozo. Es interesante que Jesús los va llevando y luego les pone un ejemplo muy claro y muy contundente, los versículos 21 y 22. Por si acaso aún ellos todavía no acaban de entender lo que Jesús intentaba decirles. Dice el versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces, lo que está pasando aquí es que ese bebé que causaba el dolor, luego viene a ser ¿qué? Alegría. Es decir, no hubo un cambio, no hubo una sustitución, simplemente es una transformación. Es lo que Dios hace, dejando que Dios haga la transformación. Dios no sustituye el dolor de la madre. Con mucho respeto y cariño lo digo, hermanas, ¿quisierais que Dios sustituyera ese dolor? Sí, seguro que sí. Pero no lo hace. Sino que dice que ese dolor lo transforma después en gozo y alegría. Y por eso saca este ejemplo el propio Jesús. Dios no lo sustituye con algo que lo alivie, sino que lo usa, lo transforma y se vuelve gozo. Dios, este es un principio, Dios no nos da gozo por sustitución, sino que nos da gozo por transformación. Hermanos, a nosotros nos gustaría, honestamente, que fuera por sustitución.
Yo creo que sí. Yo creo que nos gustaría que fuera por sustitución, ¿no? A veces se quebró esto, pues lo cambiamos, se acabó. Que se acabó lo otro, lo cambiamos, lo sustituimos. Es una manera muy práctica. Pero hay cosas que no se manejan en ese sentido y sobre todo lo que Dios va haciendo en nuestras vidas y cómo lo hace. Un comentarista nos daba un ejemplo sobre un juguete roto de un niño. Muchas veces, ¿qué es lo más fácil para los padres? Comprar otro. Sustituir. Dices, fácil. Fácil, pero de momento. Porque, como dice aquí, el niño crecerá esperando que todo problema sea resuelto por sustitución. Es una lección de que dicen, esto está roto, necesito otro. A veces nuestros hijos pierden alguna cosa y decimos, venga, vamos a comprar otro. En lugar de hacerles buscar o de hacerles esperar o que incluso de sus propios ahorros puedan pagar aquello que han extraviado. Y es una lección que podemos transformar algo que sucedió y que no es deseado, pero lo podemos convertir en algo bueno, en una lección de vida que les va preparando y les va instruyendo para la vida real. Dice este comentario, dice, el resultado en esos casos será un niño mimado que no podrá hacerle frente a la realidad. Usar la sustitución para resolver problemas es el camino a la inmadurez. Hermanos, esto es algo profundo. Podríamos quedarnos aquí un rato y hablar de que a veces los cristianos ocupamos la sustitución en temas de iglesia. Esta iglesia ya no me vale. Cambio por una nueva. Problema resuelto. No sé, quizá de momento, pero quizá a la larga nos podamos dar cuenta que no necesariamente es así. Hay casos y casos, yo no voy a entrar aquí en detalles, hay casos y casos, pero que como principio entendamos que Dios transforma la tristeza en gozo. Dios transforma aquellas cosas que en principio vemos negativas o son negativas, pero que Dios las puede cambiar para bien, como en el caso del dolor de una madre, como en el caso de este que nos ponen de un niño con un juguete roto que pueda aprender una lección. Así que quedémonos con esto de momento. ¿Cómo cambiar la tristeza en gozo? Dejar que Dios haga su obra de transformarlo. Nosotros queremos que lo quite. Señor, me duele esto, quítalo. Señor, me pasó lo otro, Señor, resuélvelo. Y yo sé que humanamente es lo más natural, es lo que nos sale. Es la forma práctica, la forma lógica, pero que entendamos que Dios está trabajando y que a veces en su soberana sabiduría decide trabajar de ciertas maneras, pero Él siempre lo va a hacer ¿para qué? Para bien, siempre. El final, el resultado final siempre será para bien. Avancemos y veamos. Sí, está igual, sí, el número 2, gracias. Pidámoslo a Dios en el nombre de Jesús, versículos 23 al 28. Bueno, Dios suple nuestras necesidades. Una de esas necesidades puede ser el gozo. Pero ¿quién suple todas nuestras necesidades? Pues Dios. Dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Versículo 23, luego versículo 24, pedid y recibiréis. Bueno, es interesante que aquí, en el contexto de estos versículos, nos topamos con algo parecido a lo que veíamos anteriormente, con lo de un poco y de nuevo un poco. Aquí tenemos en aquel día y la hora viene, dice versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces, tampoco quiero que pasemos mucho tiempo en esto.
¿A qué se refiere en aquel día? ¿Cuándo va a ser aquel día? La hora viene, pero el Señor decía, no encuentro el versículo, donde dice que la hora viene y ha llegado. Bueno, ya lo encontraré. Entonces, seguramente se refería a Pentecostés. Dice un comentarista, aquel día no puede referirse al día de su regreso por su iglesia, porque no hay evidencia en la Biblia de que oraremos a Él cuando hayamos llegado al cielo. Entonces, en aquel día, bueno, hablando de la provisión de Dios, evidentemente se dejaba venir un evento muy importante. Jesús decía, yo me voy, pero os dejaré a alguien, o vendrá alguien, en este caso el Espíritu Santo. Pentecostés se acercaba y era un evento importante, y Jesús se estaba refiriendo a lo que venía, y estaba anunciando en estos versículos lo que pasaría, pero aquí les está llevando al tema de la oración. Hemos de decir que mientras estaba en la tierra, Jesús suplía todas las necesidades de sus discípulos, pero Él ya no estaba. Quizá algo de lo que preocupaba a los discípulos, entre muchas otras cosas, era, bueno, hemos estado contigo, hemos ido aquí, hemos ido allá, nada nos ha faltado, pero ahora tú nos dices que te vas. Hemos dejado todo, hemos dejado nuestras redes, hemos dejado nuestras familias, hemos dejado muchas cosas. Entonces Jesús, dándoles este mensaje de consuelo, les dice estas palabras. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Así que ellos no tenían que preocuparse por lo que venía, ellos no tendrían que preocuparse por quién iba a suplir sus necesidades. Dios, dice en palabras de Jesús, que Dios les amaba y oía sus peticiones, y por supuesto que supliría sus necesidades. Así que, así como hemos visto que su tristeza se transformó en gozo al verlo resucitado, porque así fue. Imaginaros, aquel momento en ver a Jesús fue de grande impacto y por supuesto de sumo gozo, pero también el saber que Dios estaba allí para escucharles y para proveerles, evidentemente era un motivo de gozo. Además de que entre todo ello, Jesús les estaba hablando de aquel acceso ahora tenían al Padre. Les decía, y no os digo que yo rogaré al Padre, porque el Padre mismo, o sea, tenéis una entrada directa al Padre. Es un acceso que ahora podéis tener mediante Jesucristo, por supuesto, y su grande obra. Versículo 24, Dios hace que nuestro gozo sea cumplido. Estamos hablando de la oración en este segundo punto y sabemos que la oración era un tema importante en la enseñanza de Jesús. Pero no solo en la enseñanza, sino en la práctica. El tema de la oración era parte de la vida cotidiana de nuestro Señor. Él sabemos que oraba continuamente al Padre. Entonces, basándonos en todo esto que se nos está diciendo y enfáticamente el versículo 24, podemos decir que la oración es clave para que nuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. No queremos decir, o no quiero decir con esto, que la oración sea una fórmula mágica. No quiere decir, pide al Padre lo que tú quieras y Él te lo dará. Evidentemente hay que filtrar. Sí, Jesús está diciendo estas palabras, pero se le está diciendo a sus discípulos, quienes habían sido enseñados en los principios que Él había presentado. Ellos sabían que no se trataba de pedir caprichos o pedir cosas que no tuvieran que ver con la voluntad de Dios. Os voy a compartir esto que leí, que es muy interesante. Dice, orar en su nombre significa por lo menos 3 cosas. Número 1, orar por las mismas cosas por las cuales Jesús oraría si estuviera en mi lugar. Orar con la misma actitud con la que Jesús oraba, es decir, con reverencia, dependencia y sometimiento a la voluntad del Padre. Y orar basados en la obra realizada por Jesús en la cruz.
¿Recordáis cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Bueno, cuando Él les dice, orad al Padre y pedid al Padre y os dará, claro, Él ya les había enseñado cómo tenían que orar, qué es lo que tenían que decir, qué es lo que no tenían que decir. No era un cheque en blanco, porque no es lo que estaba ofreciendo Jesús, no porque no pueda hacerlo, sino porque no es lo que sería bueno para nosotros. ¿Sería bueno para nuestros hijos darles un cheque en blanco? Un cheque en blanco es como, no te doy un cheque por 100 euros, o te doy un cheque por lo que tú quieras. Claro, en la cuenta hay 200 euros. Así. Tampoco llegará mucho. Pero evidentemente, quizá merezca la pena eso, ¿no? Acotar. Jesús está hablando de la oración, de la importancia de que pidamos al Padre, pero sin perder de vista que no se trata de un cheque en blanco, que no se trata de algo mágico donde nosotros hacemos lo que queremos o condicionamos a Dios que Él haga lo que nosotros queremos. Por supuesto que no queremos decir eso. Pasemos al versículo 27, donde se nos dice, el Padre mismo os ama. Esto no es poca cosa, el Padre mismo os ama. Aquí está lo de 26. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dios quiere que estemos cerca para obrar en nosotros, para obrar esa transformación. Quiere que estemos cerca para que Él transforme esa tristeza en gozo, pero evidentemente no nos va a obligar a hacerlo. Él nos invita, hace todo lo necesario, pero al final deja que nosotros decidamos. Hermanos, la oración nos acerca al Padre, pero no es simplemente orar por orar, porque Jesús también agregaba en el versículo 25, claramente os anunciaré acerca del Padre. Es decir, el estar cerca de Dios es para que Él haga su obra redentora y que Él pueda estar trabajando en nosotros, lo cual es importante y necesario, pero también nosotros hemos de conocer más mejor a Dios. Es decir, conocemos un poco, pero estamos conscientes, creo que estamos conscientes de que necesitamos conocerle más, de que necesitamos amarle más, necesitamos creer más. Es decir, el propósito de la Biblia, por ejemplo, de estudiar la Biblia, no es simplemente entender verdades profundas, que hay que entenderlas, que hay que estudiarlas. Claro, esta mañana con los jóvenes estábamos ahí en una serie de preguntas. Es bueno que se hagan preguntas, que se indaguen las profundidades de la palabra, pero que entendamos que no lo es todo. No es solamente conocer mucho la Biblia, conocer los misterios, sino conocer al Padre, tener esa relación con Él. Mira, yo sé mucha Biblia, conozco muchos misterios, hay cosas muy, muy complejas que a mí pregúntame. No solo de eso, sí tenemos que conocer, pero realmente a lo que nos debe llevar esto es a tener esa cercanía, esa comunión con el Padre. Así que debemos reflexionar si solo somos expertos en la Biblia o también somos amigos de Dios. Quisiera preguntar en el contexto de este versículo, ¿por qué nos ama el Padre? ¿Qué diríais? Versículo 27. Dice, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Hermanos, ¿queremos gozo? Bueno, podemos ir concluyendo que hemos de orar, hemos de amar y hemos de creer a Jesús. Alguien diría, hombre, cuando yo vi el título al principio, yo pensé que iba a haber otras cosas como, no sé, que pueda comprar en Amazon o cosas así, ¿no? Pero, a ver,
dejar que Dios transforme esto implica que yo lea la Biblia o implica que yo tenga comunión con Dios, no sé, quizás se pueda ver cuesta arriba, pero es el método de Dios, es la forma en que Él trabaja y Él quiere hacerlo, Él quiere transformar nuestra tristeza en gozo, pero hemos de dejar que Él trabaje en nuestras vidas, hemos de buscarle en oración, como he estado comentando y como nos dice el pasaje. Así que estemos con el Señor, cerca, en oración, que Él pueda trabajar en nosotros. Y vamos al punto número 3, confiando en Jesús. Esto tiene mucho que ver con algo que ya he adelantado. Versículos 30 a 32. Dice, bueno, me voy a enfocar en lo de creer. Dice, bueno, leo el 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Y aquí es donde quiero resaltar, dice, por esto creemos que ha salido de Dios. Así, por esto que acaba de pasar, por lo que acabas de decir, por esto creemos. Y Jesús, claro, dice, ¿ahora creéis? Es decir, después de tantas cosas, ahora me decís que ahora creéis. Y es aquí donde quiero que analicemos esto. Es decir, ¿los discípulos creían en Jesús? ¿Ese fue un sí? ¿Eso fue un sí o un sí? Aún no. ¿Los discípulos creían en Jesús? Sí. De hecho, dejaron todo por seguir a Jesús. Y Jesús acababa de respaldar esa idea, ¿no? Cuando dijo, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Es decir, ellos dicen, creemos, y Jesús dice, sí, ciertamente me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y sin embargo, ante esa afirmación, que por esto creemos que ha salido de Dios, que Jesús dijo, ¿ahora creéis? Y les dice, fijaros lo que dice en el versículo 32, he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, ¿cómo asimilamos esto? Nosotros creemos, Jesús le dice, vosotros me amáis y creéis que yo he salido, pero luego dice, me dejaréis solo. ¿Cómo encaja lo de creo en ti, pero luego te dejo solo? Pareciera ahí como que no encaja. Porque hemos dicho al principio, ellos creían, habían dejado todo por Jesús, pero luego dejaron a Jesús. ¿Qué estaba pasando? No es tan... Miedo. Es decir, es ya, pero todavía no. Ellos creían en Jesús, pero necesitaban seguir aumentando su fe. Necesitaban seguir creyendo, como tú y como yo. ¿Podemos decir que creemos en Jesús? Sí. ¿Y podemos decir que ya hemos llegado a la meta? Es un poco lo mismo, es decir, Jesús está dándonos luz sobre este sentido. Al principio de este versículo 30, que es el segundo punto que quiero enfatizar, dice, ahora entendemos, así como decían, por esto creemos, ahora dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y hago la misma pregunta, ¿los discípulos habían entendido? Sí y no. Es decir, sí, claro que habían entendido, y sin embargo había más cosas por entender. Es decir, habían pasado muchas cosas, Jesús se iba, Jesús había resucitado incluso, y fijaros lo que pasa en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál seguía siendo la preocupación de los discípulos después de tantas cosas? Si iba a restaurar el reino, esa parte muy judía del Mesías, el rey, ¿a qué hora se van los romanos? Es decir, habían entendido cosas,
pero les faltaba entender otras cosas. Era un proceso, como el de nosotros. Tampoco somos distintos en este sentido. Pero quiero que hablemos del tercer apartado, versículo 33. Confiemos. Decía Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiemos. Confiad, yo he vencido al mundo. Además, dijo, para que en mí tengáis paz. Hermanos, podemos tener gozo y paz en Él, a lo que comentaba Teo al principio. Hay cosas que nos toca hacer, sí. Hay que pedir, hay que orar, hay que estar cerca, hay que dejar que el Señor trabaje en nosotros. Porque a veces nos resistimos, decimos, estoy aquí, pero te entrego esta parte, de aquí para acá no te metas. No, tenemos que dejar que el Señor trabaje en todos los aspectos de nuestra vida. Hermanos, ¿es poca cosa lo que dice Jesús? He vencido al mundo. Evidentemente, cuando hay victoria, hay gozo. Pueden pasar muchas cosas, y perdonad que ahora mismo en mi mente estoy pensando en el partido de ayer, de mi hijo, donde sufrimos todo el partido, de verdad, pero luego al final hubo victoria. Y ya os digo que había gozo. Es decir, pasaron tantas cosas, pero luego dices, oh, estoy contento con todo lo que pasó. Es decir, esa tristeza o ese sufrimiento se transformó en gozo. Quizás no sea el mejor ejemplo, lo siento, pero es lo que estaba pensando ahora mismo. Así que os lo comparto. Hay gozo en la victoria y dice la palabra de Dios que nosotros, por medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores. Hermanos, hay motivos, hay razones para que nosotros estemos gozosos. No estoy diciendo que en medio de los problemas tengamos que decir, no, porque claro, el momento, el dolor, la situación está allí, pero el Señor puede transformar eso en gozo. Y no solo puede, sino que quiere y dice que lo hará. Solamente hagamos la parte que nos corresponde. No porque estemos ayudando a Dios, no porque Dios necesite que le ayudemos, pero es cierto que Él nos delega ciertas cosas. Él quiere que nosotros respondamos. Es decir, yo voy a hacer lo imposible, yo voy a hacer lo grande, pero quiero que estas cosas pequeñas, estas cosas posibles, las hagas tú. Entonces, es la parte que nos toca. Creamos y sigamos creyendo. Creemos, por supuesto, sigamos creyendo. Entendemos, algo entendemos, pero nos hace falta entender más. Confiamos. Yo podría decir que sí, que confiamos, pero también puedo decir que nos falta confiar más. Yo el primero. Entonces, ¿cómo cambiar, cómo transformar la tristeza en gozo? Lo hemos visto en estos 3 puntos, basándonos en este pasaje, los tenemos ahí, dejando que Dios haga la transformación, pidiéndoselo a Dios en el nombre de Jesús y confiando en Jesús. Vamos a pasar a unas pequeñas aplicaciones. Algo que vi que se resaltaba y que también me pareció interesante es lo que dice un comentario sobre estas personas comunes y corrientes. Dice, ellos, los discípulos, estaban tristes, confusos por algunas de las enseñanzas de Jesús y con miedo. Dice este comentarista, para mí es alentador saber que los discípulos fueron hombres tal como nosotros, con problemas y con limitaciones, y sin embargo, el Señor pudo usarlos. Personas comunes, pero con Cristo. Personas con miedos, personas confundidas quizá, que no eran tan distintos a nosotros. Pero, ¿qué hizo el Señor con estas personas? ¿Qué podríamos decir que Jesús hizo con este grupo de discípulos? ¿Cómo? Fueron transformados, sí. Pero ¿qué impacto tuvo este grupillo de temerosos, tristes, confusos?
¿Impactaron al mundo? Y dirías, pero es que era gente sencillita, era gente limitada, era gente temerosa, era gente que le faltaba entender muchas cosas, era gente que le faltaba creer mejor. Podemos encontrar muchas cosas allí, como las podemos encontrar en nosotros. Y sin embargo, el Señor hizo grandes cosas con ellos. ¿Será, hermanos? ¿Será? ¿Puede ser que Dios pueda y quiera hacer grandes cosas con nosotros? Yo creo que sí. Y no porque seamos grandes hombres, grandes mujeres, sino porque Él es grande. Y Él quiere hacer grandes cosas para salvación de todas las personas. Hermanos, tenemos un Dios extraordinario con un propósito extraordinario para personas ordinarias como tú y como yo. Y no lo digo en un sentido despectivo ni ofensivo, pero somos personas sencillas. Lo débil del mundo escogió Dios. El extraordinario es Él, el magnífico es Él. Pero ese Dios todopoderoso, ese Dios grande, único y verdadero, ha decidido hacernos parte de su labor, de su obra. Él lo ha decidido, Él es soberano. Y a lo mejor alguien, un consejero diría, uy, pero es que la decisión que has tomado de delegar en estas personas imperfectas tan grande obra, yo no lo haría. Pues el Señor le ha placido hacerlo. Nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado su palabra y nos ha dado la misión. Id y haced discípulos a personas ordinarias como nosotros. Quiero que pensemos en este siguiente punto, sustitución o transformación. Ya lo hemos hablado, solamente quisiera que pensáramos un poco en la aplicación, en la vida cristiana. Así como hablamos del juguete, así como hablamos de la mujer con los dolores de parto, pensemos ahora en la vida cristiana. Incluso pensemos en nuestra vida personal, en nuestra vida en familia, en el matrimonio. Aquellas situaciones que son duras, aquellas situaciones que nos sobrepasan. Pero justo Dios toma estas situaciones en sus manos, dice aquí, añade el milagro de su gracia y transforma la prueba en triunfo. Es lo que Él puede hacer, transformar la tristeza en gozo. Tenemos muchos ejemplos, os voy a mencionar uno de los muy conocidos, el de José. José sufrió, José padeció, pero ¿eso en qué fue transformado? En gozo, en bendición, incluso en salvación para el pueblo, en ese cuadro entre José y Jesús. De hecho, Jesús tomó la cruz, símbolo de derrota y vergüenza, y la transformó en símbolo de victoria y gloria. Dices, ¿pero cómo? Si la cruz, a todas luces, y en ese contexto, ¿qué era? ¿Era victoria? ¿Terminar crucificado? En ninguna manera. Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús con eso? Victoria y salvación. ¿Cómo es eso? Dios puede transformar la tristeza en gozo. Dios puede transformar incluso todo aquello que hemos hecho mal y lo puede convertir para bien, como le decía José a sus hermanos. Así que, hermanos, pensemos, ¿queremos sustitución o queremos transformación en nuestras vidas? El plan de Dios es transformación. Él está trabajando en nosotros. Debemos ser pacientes. Nos cuesta, pero que Él nos dé aquella fuerza para estar fuertes, para estar firmes y para aún en medio de todo ello poder glorificar su santo nombre. Él está trabajando en nuestras vidas. Está haciendo una gran labor que, como le decía aquí a sus discípulos, y vuestro gozo no será quitado. Es maravilloso, porque hay gozo, felicidad, alegría transicional, temporal, ¿no? Ahora que tuvimos las fiestas navideñas,
cuando los niños recibían regalo, ¿qué pasaba? Alegría. ¿Y cuánto duró eso? No mucho, ¿no? 1 hora. Entonces, claro, ese gozo que Dios da no nos será quitado. Como cuando hablábamos de la paz que Él nos da, no como el mundo la da, yo os la doy. Es decir, su paz, su gozo es distinto a lo que el mundo da. Muchas veces nosotros buscamos la paz, el gozo, la felicidad y todo en el mundo. Y a lo mejor hay momentos en que lo encontramos, pero momentos pequeños, temporales. Y luego se acaba. Y vamos por más, ¿no? Ahora mi felicidad será un coche más grande, no, ahora mi felicidad será un guardarropa más grande, no, ahora mi felicidad será ya no ver un partido de liga, sino ver un partido de Champions, ¿no? Y siempre a más, hasta que un día despertamos a la realidad y decimos todo es vanidad. Y la felicidad, el gozo, la paz y sobre todo la salvación no están allí, están en Cristo. Quiero terminar con este último punto. Ahora creéis. Fijaros en esta frase, es posible tener fe, comprensión y seguridad y así aún fallarle al Señor. ¿Por qué digo esto? Lo que hemos dicho de sus discípulos, ellos creían, sí, comprendían, sí, y aún así fallaron. ¿Qué puede pasar con nosotros? Lo mismo, ¿estáis de acuerdo? Creemos, entendemos, pero estamos en este caminar y las pruebas siguen. Estoy mencionando el ejemplo de los discípulos, pero igual esta mañana en nuestra lectura de Éxodo también comentaba sobre el pueblo de Israel. En Éxodo 14:31 dice que después de que Jesús les libró de los egipcios, cuando abrió el mar, cuando vieron la salvación de Dios, dice que ellos creyeron. Pero ¿cuánto duró esa etapa? Más adelante dice que se adentraron 3 días en el desierto, no encontraron agua y ¿qué hicieron? A quejarse. Fijaros, dice, ellos creyeron y luego hubo hasta un cántico de adoración. El cántico de Moisés, o sea, toda la celebración, Dios nos salvó, qué maravilloso es Dios, qué grande es Dios, hurra por Dios, y 3 días después, Y es muy interesante, ¿no? Porque no solo es esta ocasión, el Señor le quita la amargura a aquellas aguas, luego llevan a unos manantiales, y pasa un poco de tiempo, ¿y qué vuelve a pasar? Hermanos, lo que nosotros creemos, y luego, como que si fueran baterías, ¿no? Se nos acaban y empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar, empezamos incluso a culpar muchas veces a Dios. Que nuestro Dios recargue esas baterías, pero claro, esto es interesante. ¿Cómo recarga? Entendedme la ilustración, es una ilustración, ni tenemos baterías, pero ¿cómo se recargan esas baterías? Conectados. ¿Y cómo nos conectamos? Bueno, la oración, aquí tenemos una fuente de poder que nos podemos conectar. Y si nos conectamos cada día, yo creo que estaremos más recargados. Yo creo que estaremos más fortalecidos. Pero no es tanto, estoy hablando en yo creo, pero no me refiero a lo que yo creo, me refiero a lo que Dios dice. Y Dios dice que escudriñemos las Escrituras. Y compara la lectura de la palabra con la comida. ¿Y cada cuánto comemos? Dani está pensando en 5 veces al día, ¿no? Bueno, es solamente para que entendamos la importancia de mantenernos en la palabra. ¿Ahora creéis? Sí, creemos, pero nos falta creer. Hemos creído, pero no hemos llegado a la meta. Hermanos, podemos descansar, podemos estar tranquilos en que tenemos un Dios que ha vencido. Eso es maravilloso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Fijaros todo lo que estaba diciendo Jesús y les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les hablaba de que se iba, les hablaba de que se iban a dispersar. También les hablaba del Espíritu Santo, les hablaba de esa relación con el Padre, les hablaba de la oración, les hablaba de que Él no les iba a dejar solos. Y lo mismo, podemos apropiarnos de ese mensaje. Tenemos ese mismo Dios que ellos tenían, es nuestro mismo Dios. Es un Dios que ha vencido y que en Él nosotros somos más que vencedores. Pero entendedme, no es como automático en el sentido, no estoy hablando de obras, pero sí estoy hablando de buscarle con todo nuestro corazón, de amarle con todo nuestro corazón, de estar cada día, cada momento con nuestro Señor, porque Él es nuestro Maestro. Y para aprender del Maestro hay que ir a clases, hay que estar allí. El Señor va haciendo esa transformación. De otra manera, puede ser que nos unamos a esas estadísticas de un mundo triste. Hermanos, yo creo que tenemos aquí unos buenos principios de cómo transformar la tristeza en gozo. Quizá no es lo que te esperabas, quizá no es lo que te gustaría, pero es lo que el Señor dice. Y si decimos que Él es nuestro Señor y creemos en Él, evidentemente tenemos claro que Él tiene razón. ¿De acuerdo? El Señor nos bendiga. Gracias.